Esta mañana, amado, como es de su conocimiento, hemos tomado precaución, hemos tomado las medidas de cuidado y estamos de manera virtual esperando que usted sea edificado en su hogar, esperando que el Espíritu Santo pues le visite. Como decíamos en aquellos meses que estuvimos de lleno bajo este sistema, esperamos que usted se detenga, deje la cocina, deje de lavar la ropa y se siente a recibir lo que la palabra del Señor quiere edificarle, quiere ministrarle en esta hermosa mañana. Aleluya. La palabra de Dios, vamos de lleno rapidito a ella en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan en el capítulo 6. Voy a leer un versículo y voy a quedarme en versículos anteriores para ver por qué se llega ahí o por qué la palabra nos lleva en esa dirección. Así que si usted allí hace reverencia conmigo, capítulo 6 del Evangelio de Juan, el versículo 43 y 44 trae una respuesta del Señor y dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero repetirlo. Dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos cantar, alabar, exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, recordar, Señor, el hermoso milagro de la Navidad, Padre amado. Gracias por haber interrumpido la historia de la humanidad, haber intervenido, haberte introducido en ella, aleluya, para darnos vida, alabanza, para darnos esa promesa de vida eterna. Ministra nuestras vidas, edifícalas. Te necesitamos, te anhelamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como mencioné, mantenga un momentito la Biblia abierta para que pueda pasear conmigo a través de ella, pueda moverse, correr a través de ella, específicamente en ese capítulo 6. Antes que nada, quiero empezar mencionando, pastor, porque estos dos versículos, estamos a fin de año, donde está el mensaje de celebración, de festividad, de prosperidad, de abundancia. Amén, amado, ese mensaje está de parte del Señor a tu corazón si el Espíritu le permite ministrarte. Lo primero que quiero establecer en ese versículo 43, no estamos hablando del mero hecho de hablar de los unos de los otros, de hablar entre nosotros, de conversaciones que no llevan a nada. Sencillamente el Espíritu del Señor le está diciendo a las personas, Jesucristo le está hablando a aquellos que le escuchan, a sus discípulos: mira, no dejen de prestarle atención a las cosas externas. Amado, gastamos muchas fuerzas tratando de entender y de analizar. Queremos analizar al ser humano, queremos analizar a los gobiernos, queremos analizar la iglesia, queremos analizar los concilios, queremos analizar las familias. Gastamos tiempo, vuelvo y repito, queriendo interpretar, corregir, incluso imponer nuestras opiniones a los demás. Y el Señor en semilla trata de enfocar y de regresar al principio por el cual vino a la tierra. Amado, tengo que repetirlo, lo seguiremos repitiendo las veces que sean necesarias. Esto es mucho más profundo que los pecados que nosotros podemos enumerar. La naturaleza a la que vino a derrotar Jesucristo cuando intervino en la historia del hombre no son esos pecados que la sociedad condena o que nosotros podemos condenar. Se trata de una naturaleza, se trata de algo bien profundo, y como estoy diciendo, el ser humano gasta tiempo, esfuerzo, gasta de su sabiduría para tratar de resolver. Luego que les dice: mira, no sigan murmurando entre ustedes, no sigan queriendo resolver, no quieran seguir dando su opinión para solucionar el problema, porque hay algo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hay algo que yo tengo que escudriñarme.
Y es la certeza de la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Es la certeza, la convicción de que en mi interior hay una nueva naturaleza. Si vas a gastar tiempo, gástalo escudriñándote. Gasta, amado, el tiempo, porque te aseguro que incluso se va a multiplicar, porque el que no tiene fuerzas, Dios se las multiplica, pero no de una manera de afuera como si fueses a una tienda a comprar algo, sino con esa experiencia interna de seguir permitiéndole a Dios perfeccionarse en nosotros. El mensaje de la semana pasada, unidad, perfección. Hasta la fecha, amado, había hablado sobre lo que puede hacer la unidad del cuerpo, entender lo que está pasando, porque entiendo que estamos en ese tiempo de bendición, en ese tiempo de multiplicación, en ese tiempo donde Dios se va a derramar en medio de los suyos. Ahora, ¿cómo Jesús llegó a este tema? ¿Qué lo llevó a esos versículos, a esas palabras, a esas oraciones? Si fueses un poquito más atrás, versículo 35, Jesucristo hace mención de algo que quizás a principio de diciembre, gracias, si estuviste pendiente y si estuviste participando, el primer fin de semana de diciembre, nosotros ¿qué celebrábamos? Celebramos la Santa Cena. ¿Y qué hablaba respecto a la Santa Cena? La necesidad de aprender a discernir ese cuerpo, a entender lo que ocurrió en ese momento, a comprender la magnitud. De ahí en adelante, vuelvo y repito, hablamos un poquito respecto a lo que es la unidad. Por los siguientes 2 fines de semana enfatizábamos en comprender el ataque del enemigo, en tratar de aislarnos y separarnos, poniéndonos así vulnerables para terminar destruyéndonos. Enfatizaba que el enemigo no viene a tratar de resolver esos pecados que, como ya indiqué, se pudieran enumerar. Incluso mencioné esos días que si hay alguien que todavía comete tales pecados, tales acciones, abogado tiene para con Cristo. No esperes que alguien te lo tenga que decir, sencillamente arrepiéntete. Si todavía tú hablas palabras soeces, arrepiéntete. Si todavía mientes, arrepiéntete. Si todavía ves pornografía, arrepiéntete. Si todavía estás en la fornicación, arrepiéntete. Y Jesucristo es fiel para perdonarnos. Sin embargo, enfatizaba en ese otro dato, que la naturaleza misma de nosotros nos lleva a creer e incluso a respaldar. Y es el romper con la unidad. El que tú y yo seamos diferentes para poder convivir donde Jehová envía bendición y vida eterna. El que tú y yo pensemos diferentes, pero podamos vivir en coinonía. En que podamos amarnos, tolerarnos, soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito ese salmo tan hermoso. Allí Jehová enviará, ¿qué? Vida eterna, bendición y vida eterna. ¿Podrás creer eso? Pues vamos a repasarlo. Dice el versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él dijo, yo soy el pan de vida. Amado, recuerdo haber mencionado lo que ocurrió en el Edén. Recuerdo haberlos repasado. El hombre decide por cuenta propia. ¿Qué? Decide motus propio comer de la fruta. Le dice al Señor, ¿sabes qué? Yo voy a decidir lo que voy a comer. Dios ha respetado eso por todos los tiempos. Por todas unas épocas, unos años, miles, cientos de miles de años. Sin embargo, Jesucristo se manifestó. Y en medio de la revelación que trae, y en medio de una revelación a la que Pablo invita a discernir, a interpretar y comprender, me dice, yo soy el pan de vida. Tú habrás decidido comer de una fruta. Tú habrás decidido lo que te va a alimentar hasta ahora, pero pongo delante de ti un pan que si crees en ese pan, no tendrás hambre jamás. La lucha del ser humano es satisfacer su interior. La lucha del ser humano hasta el día de hoy, amado, usted y yo trabajamos
¿Para qué? Para satisfacer lo que en nuestro corazón se siente vacío o anhelamos o codiciamos, porque es una realidad. Y sabes que de repente trabajas por un auto y cuando tienes el auto ya no te satisface, quieres otro. Y compras una casa y cuando tienes la casa, el apartamento, el penthouse, lo que sea, ya después que no te satisface. Pasamos la vida, amado, no solamente queriendo resolver problemas ajenos, sino que pasamos la vida tratando de llenarnos. La ropa, la moda, el reloj, los zapatos, la combinación. Pero una vez lo tenemos en la mano, ya no nos llena. Jesucristo dice, yo voy a poner delante de ti ahora un pan. Voy a poner mi cuerpo. Si lo crees, no tendrás hambre jamás. Y esa es la invitación en esta mañana. Mírelo aquí. Believe in miracles. Cree en milagros. Es tiempo de creer. Y según la semana, y de la misma manera, que la semana pasada, yo te hablaba y te decía de la insistencia de una mujer sirofenicia en el empeño, porque la necesidad en ella provocó empeño. ¿Sabes algo? En vez de gastar tus fuerzas en resolver ese empeño que tienes, esa inclinación que hay en tu interior, yo te invito a que creas en esta mañana. Yo te invito a que hagas como la sirofenicia y decidas creer en el Señor. Esta mujer caminó aldeas, caminos que pudieron haber sido caminos de ladrones, caminos de pandillas. Sin embargo, nada la desvió hasta pararse frente al Señor. Y ya usted conoce el resto de la historia. Enfrentó un silencio, enfrentó el rechazo, enfrentó la humillación, pero terminó postrándose porque no se movería hasta alcanzar un milagro. ¿Sabe qué? Eso no lo hace la convicción del mundo. Eso no lo hace lo que mis ojos puedan ver. Eso lo hace un interior que se convence a sí mismo en creer al Señor. Y de eso es que se trata esta mañana el mensaje. Se trata, amado, de que creer, al igual que perdonar, es una decisión. Tú decides creer. Yo decido creer. Yo decido creer en milagros. ¿En qué tú vas a seguir creyendo? ¿Tú vas a seguir creyendo en lo que dicen, en lo que te prometen, en lo que ves, o te decides creer? Jesucristo está diciendo aquí, yo soy ese pan de vida. Y si tú decides creer, no tendrás hambre ni sed jamás. El versículo próximo dice, mas os he dicho que aún me habéis visto, no creéis. Significa que es algo que no se puede despachar de una sola vez. No es algo que usted decida hoy y de mañana ya tenga que creerlo por fe. No, es esa frase que decimos, oiga, como para despachar las cosas y decir, no, ya yo acepté, ya yo creí. No, amado. Es algo a lo que hay que enfrentar. Fue a lo que vino Jesucristo, a deshacer aquella primera obra del diablo, si me permite aclararlo más a tu corazón. A resolver un problema que nació en nuestro interior. Ese problema de la voluntad. Ese problema donde nosotros queremos por nuestras fuerzas imponernos. Ese problema que en una ocasión a través de la historia Jesucristo trató de ayudar al hombre poniéndole la ley. Dios tuvo que poner la ley para que el hombre se diera cuenta hacia dónde se dirigía. Que se dirigía hacia el fracaso, hacia la caída, hacia la muerte eterna. Y aunque la ley no resolvía el problema, la ley nos confronta y nos dice, mira por el camino que vas. Y como ya dije, hoy queremos resolver los problemas dando opiniones y no nos percatamos que el hombre sin Cristo va a la deriva. Pues Jesucristo puso el pan frente a nosotros y nos dice, mira, si te comieres ese pan no tendrías sed jamás, no tendrías hambre ni sed jamás. ¿Por qué? Porque es una decisión. Porque cuando tú y yo decidimos, aleluya. Oiga, la semana pasada te lo mencionaba. Cuando yo decido perdonar, salgo de la cárcel. Y cuando yo decido creer,
recibo el milagro. La creencia no es el resultado de un acto intelectual. Amado, no estoy hablando en esta mañana de estudios, de profesionalismo. Gloria a Dios por los que estudien, gloria a Dios por los profesionales. Gloria a Dios por los que se realizan. Amén. Estoy hablando del alma, estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando de su obra redentora. Y a la creencia que me refiero no es resultado del intelecto, sino de un acto de mi voluntad por el cual me comprometo deliberadamente. Yo decido creer. Yo decido creer. Yo decido creer que en Jesucristo estoy satisfecho. Yo decido creer que en Jesucristo está mi futuro. Yo decido creer que en Jesucristo está mi milagro. ¿Y tú? Alabado sea el Señor. Todo lo que el Padre me da, versículo 37 dice, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo decía la semana pasada que esa es la palabra que de alguna manera se metió hasta el tuétano de los huesos de aquella mujer sirofenicia, de aquella cananea, y la llevó a permanecer hasta que Jesucristo le dijo, recibe tu milagro. Y es lo que yo quiero provocar en usted. Yo no puedo hacer un milagro por usted. Sencillamente aquí se predica la palabra. Pero es hora de que usted crea que aquí Dios ha comenzado a derramar esa bendición. Que con el milagro de uno los demás serán alcanzados. Pero estás como la cananea. O usas la excusa de los ladrones en el camino. O de las pandillas. O usas la excusa del silencio. O la excusa del rechazo de tu hermano. Y te quedas sin tu milagro. O por el contrario, te decides creer. Y al decidirte creer, esperas hasta que Dios te dé el milagro. Porque si hay una fe que la Biblia dice que Jesucristo resalta o exalta o reconoce, es la de esta mujer. No he visto fe como en Jerusalén, como el de esta mujer. Oiga, se parece a la frase de la amiga mía, la samaritana, entienda aquel que conoce. Porque me fascina su historia de ver cómo Dios es capaz de revelarle verdades profundas, como es la verdad de la adoración, a una mujer que el mundo rechazaba, que la sociedad marginaba y que era punto de burla y de escarnio, de murmuración en la aldea que vivía. Sin embargo, a esa fue que Jesucristo decidió revelarle. ¿Por qué? Porque decidió creerle. En esta mañana, cerrando el 2021, que ha sido quizás uno de los más que nos ha podido sacudir a través de la historia, yo te invito a creer. Yo te invito a que te decidas creer en el Señor. Dice, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió, del que me envió. Jesucristo vino ya sometido. Él venía con su agenda de someterse al Padre, lo que debimos haber hecho desde un principio, pero no lo hicimos. Y Él no vino a reprocharnos, Él no vino a señalarme, Él no vino a criticarme, Él no vino sino a decir, ok, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear más en el asunto. Yo voy a procurar cumplirlo. Yo lo voy a cumplir para que todo aquel que cree en mí reciba esa misma naturaleza. En otras palabras, que cuando tú decides creer, recibes la fuerza de Dios para permanecer en lo que has creído. Amén. Me puedes decir que no puedes. Me puedes decir que lo has intentado. Me puedes decir que no lo has conseguido. Incluso me puedes decir, es que yo llevo tiempo creyendo. ¿Sabes qué? Espera, escudriñate. Deja de gastar tus fuerzas en lo externo, en analizar los gobiernos, en analizar la conducta, en analizar lo que te hicieron, y decídete permanecer en eso que has creído. Porque yo te aseguro que el 2022 puede ser el año de tu milagro. No estoy modernizando mi mensaje. No estoy cambiando mi actitud. No vine a tratar de ganar un adepto ni aún un pulgarcito. Vine a decirte lo que el Espíritu me está ministrando. Vine a decirte que es tiempo de decidir
permitirme creer cada mañana. Yo necesito creer cada mañana, cada hora de mi vida, cada minuto, cada segundo en lo que he creído, en la obra misericordiosa de Jesucristo, en que Dios fue encarnado. Hoy estoy viendo una nueva, mire, el mundo va tan aprisa y la venida del Señor está tan cerca que cada persona se inventa teología. Y usted lee los argumentos de algunos en las redes, porque tenemos que aceptar que ese es el medio ahora principal de comunicación. Y en las redes ahora usted ve toda esta teología moderna diciendo que Jesucristo es eterno, que es para reforzar su engaño o su determinación de decir que Jesucristo no nació en Navidad. Mire, amado, no, el punto aquí no es la fecha, lo hemos dicho 1000 veces. El punto aquí no es la época, el punto aquí es que Cristo se introdujo en la historia. Cristo se hizo presente en la historia del hombre. Se encarnó, alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para darnos esa naturaleza sujeta a la voluntad del Padre, como debió ser en un principio. Mientras más peleemos contra eso, más nos vamos inclinando en la balanza hacia las tinieblas eternas. Discúlpame tener que decirlo, pero cada vez que nos inclinamos a rechazar a Jesucristo, nos estamos inclinando hacia una eternidad lejos de Dios. Sin embargo, Él vino y Él nos dice: el que cree en mí, yo no le echo fuera. Él te dice: el que cree en mí, su necesidad será satisfecha. Y esta es la voluntad del Padre. Próximo versículo: al que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda. De todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La iglesia se va. Mensajeros, la iglesia se va. Amigo que me escucha, la iglesia se va. Sí, es cierto, se ha dicho por cientos de años. Sí, se ha dicho, pero va a llegar el momento. ¿Sabe por qué se ha tardado? Se ha tardado por ti, por esa resistencia a aceptar ese pan que te da vida, alabado sea el Señor. A discernir esa salvación tan grande que te fue obsequiada en la cruz del Calvario. Jesucristo no es que no venga. Jesucristo no es que sea un cuento de camino. Es que se ha detenido a esperar que tú, alabado sea el Señor, te arrepientas y que nosotros, la iglesia, nos enderecemos y nos fortalezcamos en lo que significa la voluntad de creer. Que nos rindamos, alabado sea el Señor, que nos sujetemos a las verdades de su Espíritu para que podamos vivir eficazmente. Para que podamos vivir en victoria, para que podamos permanecer a pesar de los vientos contrarios. Que, como dice el salmista, ese roble permanezca y aún esa palmera se pueda torcer, pero no sea movida. Decide en esta mañana, porque el Señor te está llamando a esa convicción. Jesucristo promete que nos va a resucitar en el día postrero. Jesucristo promete, alabado sea el Señor, que nos va a resucitar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Voy pues a preparar morada, dice más adelante en este evangelio, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Iglesia, no te olvides que esto es temporal. No olvides que aunque dure 100 años, esto es temporal. No importa que ahora estés a mitad. Ay, no es que yo estoy a la mitad de mi vida, o ya yo estoy a un cuarto. No sé a qué edad tengas o qué edad te refieras o qué anheles con tus años. Lo importante es que Cristo viene. Yo espero su venida. ¿Y tú? Vamos a seguir gastando nuestras fuerzas en las cosas que no podemos resolver. Vamos a seguir dando nuestra opinión y cargando nuestro espíritu de cosas efímeras. O nos vamos a llenar de lo eterno. De creer en esta palabra. De esta palabra que nos asegura un milagro. El milagro de la eternidad.
El milagro de la salvación, el milagro de la sanidad, el milagro de la restauración, de que Dios enderece tu casa, de que Dios enderece el matrimonio, que el Señor salve a tus hijos, que el Señor salve a tus nietos, que el Señor cree órganos nuevos, que desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies seas estremecido y lleno de su espíritu. Alabado sea el Señor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, óigalo bien, al que lo ve y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día ¿de qué? En el día postrero. Y ahí llegamos a la explicación de esa palabra que pudo habernos al principio sacudido y estremecido, y que muchos hayan dicho, pero es que ese no es el mensaje para cerrar un año, porque dice el versículo 41 y explica: murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Gente que no entiende este evangelio, repito, van a seguir cargando sus vidas el querer analizar su entorno, cuando Jesucristo vino a resolver lo interior del hombre. No lo voy a repetir, pero no gastes tus energías resolviendo los problemas de afuera. Jesucristo los miraba y seguía pendiente a lo que vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a desnudar el corazón del hombre, a confrontarlo, porque Él es el único, a fin de cuentas, que lo conoce. Engañoso, dijo el profeta, es el corazón más que todas las cosas, y solo Dios lo conoce, aleluya, y lo puede discernir. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Vamos a ver, ellos querían resolver con el intelecto. Ellos querían resolver con el conocimiento de la historia. Ellos querían saber, y no se trata de eso, amado. Se trata de creer. ¿Cómo pues dices esto? Del cielo he descendido. Ahí es que viene esa frase que leímos en un principio. Ahí dice Jesucristo, no sigas murmurando, no sigas queriendo resolver. Es verdad. ¿A cuántas personas a veces he tenido la oportunidad de decirle, mira, es verdad, tu análisis es correcto, pero a fin de cuentas tu análisis no te salva. A fin de cuentas tu análisis no resuelve. Pero cuando creemos en Jesucristo, cuando damos paso a la verdad del Señor, los cielos se abren a favor de aquel que se lo permite. Yo no sé usted, pero he llegado al momento en mi vida en que yo necesito, debió haber sido desde el principio, pero al igual que todos, nos cuesta aprender. Pero he llegado a ese momento en que dejo dejar al Señor, en que le permito pasar delante y decirle, ¿sabes qué, Señor? En ti me refugio. Tú eres el refugio de mis tiempos. Tú eres el que puedes resolver esta situación. Hoy estamos aquí. Yo hubiera deseado tener la iglesia. Yo hubiera deseado saludarte, sonreírnos, a pesar de una mascarilla. Pero no es así. Yo tengo entonces que creer que a través de esta señal tú eres edificado en tu casa. Y que aún más la próxima persona que lo pueda ver en la retransmisión también sea edificado. Permíteme reforzar lo que es creer. Yo necesito que tú le creas a Dios. Y en Lucas capítulo 5, Mateo capítulo 8, después lo buscas. Hay una de las historias que me gustaba quizás en un tiempo ministrar a la iglesia. Me parece ver un leproso. Jesucristo quiere descansar. Acaba de dispararse un buen sermón. Acaba de ministrar en una de las aldeas y alejándose de la aldea como acostumbraba para reposar con sus discípulos. Hay un leproso que le sale al encuentro. Hay un leproso que viene a interrumpirlo. Y ¿sabes qué? Recuerdo esos mensajes cuando le decía a la iglesia, es tiempo de interrumpir al Señor.
Es tiempo de atravesarnos en su camino. Es tiempo de interceptarlo. Él nos interceptó una vez, ahora yo lo tengo que interceptar a Él. Él me interrumpió mi vida una vez, ahora lo interrumpo yo, porque he decidido creerle. Y postrándose. Y recuerdo las veces que he ministrado sobre esa frase diciendo: oye, cayó la campana, la silenció, aquella campana que colgaba recordándole a su alma que era leproso. La silenció. Puede que tú no estés escuchando la voz de Dios ahora, pero te digo algo de parte de su Espíritu. Silencia también las demás voces. Silencia las otras voces que te dicen que no se puede. Y ahí está el leproso. Y en medio de ese silencio momentáneo surge una frase donde le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Aleluya. Y ¿sabes qué? Yo no sé cómo se lo quieras decir, cómo se lo quieras preguntar. Aquí lo que importa es la respuesta del Señor, que no hace acepción de persona. El Señor le dijo: sí quiero, sé sano. Believe in miracles. Believe. Créele al Señor. Crea tu milagro. Porque no te lo está diciendo el hombre, lo está diciendo su palabra, lo está diciendo el pan de vida que nos fue dado. Alabado sea el Señor. Podrás creerlo. Podrás creerlo. Él le contestó: sí quiero, sé sano. Y al instante lo abandonó la lepra. Al instante se abre una matriz. Al instante se sanan unos pulmones. Al instante se sanan unos riñones. Al instante se sana un hígado. Al instante se sana un páncreas. Al instante se sana una rodilla, una cadera. Al instante se sana una migraña. Eres libre de tu azote. Escuché yo decirle a una mujer que se arrastró. Entonces una pandemia nos metió miedo, una pandemia nos marginó, nos anuló. Pero hay que retomar en el 2022 las acciones que nos llevan a lo que hemos decidido creer. Y de la misma manera que este hombre intercepta a Jesucristo, hay que imitar a esa mujer que se arrastra para tocar a Jesucristo. Hay que imitar una Rahab, alabado sea el Señor, que a pesar de que su pueblo no quería hacer amistad con Dios, ella decidió creer. Tú decides creer. Rahab me gusta y lo sabe, Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor, porque ella no decide irse con la masa, con la multitud, con su pueblo, con los de ella. Ella decide irse en contra, a lo opuesto. Ella decide quedarse sola. Aunque te quedes solo, en esta mañana yo te digo, vale la pena por el milagro. No te van a entender, te van a cuestionar, van a cuestionar tu lealtad inclusive, pero decide creerle a Dios. Alabado sea el Señor, porque, amado, ahí está nuestro milagro. Debo dar un paso deliberadamente. Oiga esa palabra, deliberada. O sea, aquí no hay de otra. Esto es como Ruth la Moabita. Ruth la Moabita también decidió quedarse sin su nación, sin su pueblo, sin los de ella, sin las costumbres, sin su idiosincrasia. Decidió introducirse a otro sistema de creencia y fue bendecida, fue prosperada. Óigalo bien, en su sistema, aquello que servía para multiplicarse falló, fracasó, murió. Su esposo murió, quedó
quedó viuda, no tenía futuro porque en su nación las viudas no eran cuidadas. Sin embargo, ella decide introducirse al sistema de Dios, alabado sea el Señor. Y no solamente se multiplicó, sino que fue canal para ese evento que conmemoramos en este tiempo, la Navidad. Porque ella es parte de ese linaje que viene a llegar hasta Jesucristo. Ella fue parte de ese linaje. Esto se trata de algo deliberado, de algo que tiene que nacer en nosotros. Y por eso es que hay que enfocar y gastar nuestras fuerzas. Porque tenemos que poner nuestra fe en Dios y en su verdad. No debo de seguir confiando en mi criterio, no debo de seguir confiando en mis obras, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo alcanzar. Yo debo de creer. Yo debo de creer y de rendir mi voluntad al Señor. En el capítulo 11 de Juan, ya quizás terminando, hay una frase en el versículo 44 y quisiera repasarla. En el capítulo 11, en el versículo 40, dice, le dice el Señor a Marta: oye, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Con esto estoy cerrando, repito mi mensaje. No sé a quién estoy viendo. Quizás este era el plan, quizás esta era la agenda de Dios. Que tú me puedas ver, pero yo no te vea, porque sé que estoy hablándole a alguien. Y el Señor te dice en esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿A quién tiene hoy que manejar su fe? No lo sé. ¿Quién tiene hoy que dejar de gastarse para afuera y escudriñarse hacia adentro? ¿Quién tiene que evaluar su fe en esta mañana? Eres tú. Y a ti, como a Marta, el Señor te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, que mucho la analizamos, que mucho, ¿se acuerda? Sí, yo sé que usted se acuerda de esos mensajes. Ahí está la visita que le hace el Señor. Afanada Marta, afanada. Sí, ella se dedicó a algo. Muchos justifican su acción, que en la iglesia hay que trabajar, que unos oran y otros trabajan. Sin embargo, Jesucristo lo que le dice: no acepta a ninguno de los dos bandos. Lo que habla es de balance y establece algo poderoso. Dice bien claro: Marta, estás afanada, se necesitan los dos, pero tú estás afanada. El problema era del interior, no de la acción. ¿Entendiste? ¿Me expliqué? Yo espero que me comprendas. Se trata del corazón. Porque yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero todo va a depender del corazón, si estoy afanado o no lo estoy. Y dice algo poderoso sobre María. Ella tiene la mejor parte, de la cual nadie se la podrá quitar. ¿Qué le está diciendo a María? María estaba segura de lo que estaba haciendo, estaba dispuesta, pero ella estaba segura de aquello que estaba haciendo. ¿Cuán seguro tú estás de haberte refugiado en Jesucristo? ¿Cuán seguro tú estás de que la mejor decisión de tu vida fue aceptarlo como tu Salvador? ¿Cuán seguro tú estás de que te vas para el cielo si partes ahora mismo? De eso es que esto se trata. De que el 2022 debemos de cruzarlo. Debemos de dar el paso convencidos de lo que hemos creído, alabado sea el Señor, de que hemos decidido creerle al Señor. La historia sigue, Lázaro muere, lo mandan a buscar, las dos están de acuerdo. El escenario se presta para decirle: Jesús, tu hermano, tu amigo, tu íntimo está enfermo. Jesucristo resiste, se queda hasta que éste muere. Ya usted conoce, regresa a la aldea y Marta sale como es ella. Muchos entienden y comprenden, estoy de acuerdo, que ya había comenzado el cambio,
que ya había comenzado a manejar su interior. Sin embargo, los toques finales se les dan en ese momento. Quizás tú has comenzado y me estás diciendo: pastor, yo he decidido creer. Amén por eso. Pero entiende que Dios da los toques finales, porque a fin de cuentas es el Espíritu el que te conoce. No soy yo. Yo me encargo de transmitir el mensaje. Yo me encargo de enseñar. Tú te encargas entonces de permitirle a la palabra darte la radiografía, de enseñarte lo que tengas que enseñar. Como dije la semana pasada, de perdonar si hay que perdonar, y de permanecer si hay que permanecer, y de evitar esos vientos contrarios que tratan de aislarte y de corromperte inclusive. Ahí está Marta. Y en la conversación hay hay unos versículos acá, el 24 por ejemplo, le dice: yo sé, Marta le dice, yo tengo conocimiento, ya yo aprendí de tus sermones, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesucristo no se queda callado. Es que debería de ser una experiencia sin igual tenerlo de frente y esta conversación. Ella le dijo: sí, Señor. Yo no sé cómo hizo el Señor. Vuelvo y lo enfatizo y te miro. Pero Marta termina diciendo: sí, Señor, yo he creído. La primera respuesta es la respuesta rápida inicial de la conciencia, del conocimiento, de la naturaleza. Yo sé que resucitará en el día postrero. Ya yo sé lo que tú me vas a decir. Hay gente, oiga, yo lo he escuchado: pastor, es que ya yo sé lo que usted me va a decir. Y quizás me he quedado callado. Sin embargo, hoy se me presta el momento para responder a todo ese conocimiento. Responderte y decirte: es que no se trata de saber, sino de creer. ¿Cuán convencido estás de lo que dices saber? Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Sabes qué? Fíjate que el texto bíblico, y por eso lo usé para cerrar, no es creer en el milagro. Primero me tengo que escudriñar para creer que Él es el Hijo, el Dios viviente, que se convirtió en el Hijo. ¿Para qué? Para venir a este mundo a salvarnos. ¿Me expliqué? Hasta que no creamos que Él es el Hijo, el Dios viviente que se encarnó, que ha venido al mundo para salvarnos, no vas a pasar al umbral. Porque ese es el primer milagro. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo demás vendrá por añadidura. Recibe tu milagro en esta mañana. Escudriñate. Decide abandonarte en lo que has creído. A lo que has creído. Que Jesucristo es el Hijo, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a salvarnos y a poner en nosotros la naturaleza. Inclina tu rostro. Yo quiero que tú seas ministrado con esta próxima alabanza. No te desconectes. Es parte de la administración. Deja que el Espíritu te bendiga y te guarde en esta mañana. Pero permíteme también hacer esta oración. Padre, en esta mañana decidimos creerte. En esta mañana decidimos proclamar una vez más a nuestro interior que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios encarnado, el que se hizo carne para salvarnos. Salvarnos de una naturaleza que nos lleva a la destrucción eterna, a la perdición eterna. Gracias por el pan que hoy podemos discernir, porque en ese pan somos satisfechos, somos completos. Gracias, Dios,
por permitirnos recordar este evento. Recibe el honor, recibe la gloria, recibe la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Escucha, déjate ministrar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Cada mañana decidí creerte. Cada mañana decidí adorarte.